Bienvenida a Eres Amada. Como te digo todos los sábados, gracias por estar ahí una vez más. Gracias por tu respaldo. Damos gracias por toda la gente que nos manda mensajes en Facebook, por toda la gente que comparte sus testimonios con nosotros. Hoy tenemos un día especial. Hoy tengo el placer, el honor de parte del Señor de tener a Michelle con nosotros. Bienvenida, Michelle. Muchas gracias, Gaby. Gracias por tenerme aquí en esta noche. Bienvenidos a todos los que están viendo. De verdad, agradecemos todos los comentarios, todas sus vistas y que esto le edifique a cada persona que está Amén. viendo en esta noche. Estamos agradecidos con el Señor Amén. por compartir este tiempo y comencemos. Hoy tenemos un mensaje súper lindo. Estoy bien emocionada de que nos esté acompañando Michelle y expectante de qué Dios puso en tu corazón. El tema que Dios puso en el corazón, ella es Dios, ¿por qué a mí? Qué conflicto, ¿verdad? ¿Por qué a mí? A ver, contame, Michelle, ¿cómo te encontrabas vos antes que el Señor llegara a tu vida? ¿Cómo estabas? ¿Cuál era tu crisis? ¿Cuál era tu condición? Sí, bueno, antes de venir al Señor, era una mujer muy rota, era depresiva, eh, tenía muchos problemas con la depresión, me daba ansiedad, em, pero gracias a Dios hoy en día Dios me ha Ujú. transformado, me ha renovado, me ha dado esas fuerzas para seguir adelante. Em, Comenzó, creo que en mi niñez no Ujú. tuve papá al crecer. em, y también durante mi vida fui abusada sexualmente de muchos hombres en el camino. Entonces el Señor me encontró en un estado muy delicado. Mm. No tenía fuerza para seguir adelante. em, Perdida completamente, ¿verdad? Alejada, con un corazón duro también, muy Mm. resentido con el Señor porque había crecido en el Evangelio, pero no sabía por qué pasé por tantas cosas en las que pasé. Y entonces, muy rota, de verdad, muy rota Ujú. y agradecida porque el Señor puede hacer todo y Ujú. a todo corazón Él puede Amén. restaurarlo, no importa en qué estado esté. Wow. Entonces, ujú, Bien importante recalcar eso, que Dios no exacto. mira nuestra condición, Él nos Ujú, mira con amor, ¿verdad? No amén. importa cuán rotos estemos, Ujú. su amor y su misericordia siempre está para con nosotros. Sí, así es. Em, sí, por eso también preparamos esta prédica Ujú. para que si alguna mujer que está viendo, o un adolescente, tal vez hasta una niña que esté viendo este video, que se ha sentido de esa misma manera o ha pasado por lo mismo, eh, pueda relacionarse con nosotros e identificar también cómo uno también se sintió, qué puede hacer para salir en el estado que está en este momento, porque psicológicamente también es algo muy duro que enfrentar y procesar y avanzar en el camino con un trauma tan grande. Sí, eso Ujú, me imagino que muchas jovencitas que tal vez hoy nos están mirando, que pasaron por tu misma situación, ujú, eh, queremos dejarles saber que no están solas, que el Señor está con ustedes y así como lo hizo con Michelle, ujú, sanar cada pedacito de su corazón, reconstituir ese rompecabezas que estaba roto, ujú. ¿verdad? Como lo hizo con tu vida, lo puede hacer con cualquier otra vida que esté Amén, así necesitando, es. ¿verdad? Ajá. Sí, y sí, hay que entender varios puntos en el por qué hay cosas malas que están en el mundo, por qué existe la maldad, cómo es Dios en realidad, por qué Él permite su voluntad, qué es su voluntad, cuál es el carácter de Dios. Sabemos que la naturaleza de Él es buena, pero hay muchas preguntas cuando nos pasa cosas, Ujú. el por qué a mí. em,
el porqué de tan temprana edad, qué hice yo. Hay tantas cosas que nos preguntamos, pero escribí aquí unos puntos muy específicos que me ayudaron a mí, que pueden ayudar a una mujer o a cualquiera. Entonces, no sé si saben, pero muchos científicos hoy en día discuten que la naturaleza de Dios tal vez no sea tan buena. Eh, y el punto que ellos traen a la mesa es porque dicen que si Dios es bueno, entonces, ¿por qué hay gente mala? ¿O por qué existe la maldad? Entonces, como cristianos sabemos que hay demonios, hay potestades que se organizan, hay planes diabólicos que están contra nosotros desde muy pequeños, aunque uno no sea cristiano, ¿verdad? Es para todo el mundo. Y como dice la Biblia, estos espíritus son bien corruptos, son malvados, mentirosos, engañadores. Y esto también la Biblia recalca que son muchos demonios. En Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados también. Entonces, desde el comienzo sabemos que el Dios siempre quiere combatir los propósitos del Señor. Él quiere seducir, engañar, lastimar y abortar de verdad el propósito que tiene el Señor. Entonces, si Él te puede hacer daño o si Él te puede pasar por un trauma, un proceso grande donde te hace que tú te alejes del Señor, Él lo va a hacer. Y es muy difícil regresar a un estado de normalidad después que eso pase. Entonces, también como dice la palabra de Dios en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces sabemos que el diablo también, como dice la palabra, que siempre nos va a venir a atacar o va a venir a buscar la manera en cómo debilitarnos espiritualmente. También sabemos que los demonios tienen una capacidad grande en afectar nuestra vida, en afectar cualquier situación en la que estemos. Cuando Jesús vino al mundo, Él se afrentó con los demonios y nos enseñó también la realidad de ellos también. Se manifestaron muchos y vimos que tenían a mucha gente poseída a un extremo. Judas se colgó. Entonces también cuando Jesús vino, también expuso que el demonio, Satanás, esos espíritus que vienen a atacarnos, pueden atacar a cualquiera. No hay ese, como se dice, ese respeto. Si vinieron a tentar a Jesús, también lo va a hacer con cualquiera de nosotros. Entonces, hay que entender también el por qué hoy en día se ha multiplicado la maldad. Entonces, hoy en día sabemos que la Biblia dice en Apocalipsis que en Apocalipsis 12:12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo una gran ira, pues sabe que tiene poco tiempo. Entonces, sabemos que la venida de Cristo es pronto y también sabemos que el enemigo quiere terminar ese gran deber que él tiene contra nosotros humanos y es destruirnos completamente y hacer que nosotros vivamos en el mundo y nos apartemos completamente del Señor. Entonces, por eso hoy en día vemos tanta maldad y también son muchas las mujeres y también los hombres que han pasado por abuso sexual.
ahora es hoy en día es donde más se ve la Sí. maldad y se ha multiplicado de una gran manera. Entonces, también vimos cómo los demonios entraron en la vida de muchos servidores del Señor en Job. Vimos cómo el diablo personalmente fue y pidió permiso al Señor a literal distraerle, a proponerle que si Job caía, entonces que iba a dejar de servir al Señor, pero vimos que un hombre y una mujer que está bien plantada en la palabra y tiene fe que pase lo que pase, Jesucristo es el Señor, nada le va a afectar, no se va a alejar del propósito ni del amor que uno tiene hacia el Señor. Entonces, también lo vimos con Pablo. Muchas veces se enfermaba, pasaba por, le piedraban, entonces los demonios usaban a la gente de su alrededor para causarle mucho daño, causar mucha indiferencia, eh, y podemos ver muchas historias. Entonces, ahora mismo el enemigo tiene autoridad sobre lo que pasa en este mundo también. Entonces es muy importante en entender por qué tal vez algunas cosas nos pasó de pequeñas, por qué algunas cosas tal vez pasaron. Y la verdad es que algunas veces no tenemos control de lo que nos pasa. Pero es muy importante también saber quién es Dios, cuál es la naturaleza de Dios y Él qué puede hacer en nuestra vida. Primero, tenemos un Dios que es soberano, soberano, y todo lo que Él hace o permite es para bien. Amén. Aunque es difícil entender eso, aunque es difícil eh, escuchar eso, puedo decir que como testigo, pase lo que pase, Él cambia propósitos Amén. y convierte cada herida en un gozo. Y Dios es soberano, Él es santo y la palabra dice que Él no puede hacer el mal, no puede considerar algo malo como correcto. Y un mal tampoco va a interrumpir el propósito del Señor, ¿verdad? Si algo malo te ha pasado, tu propósito va a seguir y con mayor, mayor, mayor bendición. Dice la palabra de Dios en Isaías 45:9, dice, ¿acaso el barro le reclama al alfarero? Fíjate en lo que tú haces. ¿Tu vasija no tiene agarraderas? Entonces, lo que este versículo dice es que muchas veces nos preguntamos qué es lo que el Señor está haciendo con mi vida o por qué me tuvo que pasar eso a mí, qué aprendizaje estoy aprendiendo con lo que me pasó, con el abuso que me tocó. Muchas veces no lo vamos a entender y eso es la verdad, pero sabemos que en las manos del Señor estamos bien, estamos a salvos. Hay una promesa muy grande a través de Jesucristo que en el mundo podemos sufrir, va a haber tal vez problemas, dificultades, pero Él ya ha vencido el mundo. Amén. Y que ya viene la vida eterna donde no va a haber ninguna lágrima ni ninguna tristeza. Él va a estar ahí con nosotros y vamos a estar en la eternidad con Él. También en Daniel 4, versículo 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y el que hace según su voluntad en el ejército del cielo, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Lamentaciones también, capítulo 3, versículo 37 al 38 dice, ¿y quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor le dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Y vamos a ir a Salmos también. Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Entonces,
¿qué es ser soberano? La definición es que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. O sea que cuando Dios hace su voluntad o decide permitir algo, Él lo hace solo. No hay nadie quien, ¿cómo se dice? Quien intervenga, que Ajá, influencie. quien intervenga. También dice que tiene el máximo poder o autoridad sobre algo, que se gobierna a sí mismo sin estar sometido a otro. Bueno. Entonces, Dios es único y piensa solo. Hay que confiar en Él. Puse también todo lo que nos hicieron, toda malicia, todo engaño, toda maldad, todo daño que causó algo en nosotros, cualquier herida, Dios se encargará. Amén, claro que Dios se sí. encargará, Él traerá la justicia. Ujú. La justicia del Señor es mejor de cualquier persona y confiamos que Él va a hacer las cosas a su manera y a su tiempo también. Como dice la palabra de Dios, en Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, o sea, no engañes. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Y eso también es una promesa del Señor, Amén. que cualquier daño que hacemos y cualquier daño que vamos a hacer, lo vamos a tener que cosechar. Claro. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos hacen daño? ¿Qué hacemos? Lo primero, una de las cosas que son muy comunes que yo también hice es que culpamos muchas veces a Dios que ¿por qué abusaron de mí? ¿Por qué no estuviste ahí? ¿Por qué no deteniste la persona que estaba haciendo lo que me estaba haciendo? ¿Dónde estabas tú? Culpamos al Señor en vez del enemigo. Entonces es una de las cosas que aprendí con el tiempo ya no hacer, porque también es el enemigo que está actuando y no solamente Ujú. Dios. Entonces, culpar a Dios es lo primero que hacemos y muchas veces culpamos a Dios por la mayoría de las cosas que nos pasa. Entonces, algunas veces vemos a Satanás como más poderoso, como que le ponemos más énfasis a él que al Señor propio. Y nos resentimos con el Señor por lo que habíamos pasado. Entonces, muchas veces este resentimiento, lo que me pasó a mí era que crecí con un resentimiento muy grande donde me llevó a apartarme eventualmente, más en la etapa de mi adolescencia, una etapa difícil. Lo que pasa es cuando uno no trata con ese dolor, con esa herida, nos lleva a ser tal vez diferente, en cambio, de una persona diferente, hacer cosas que tal vez nosotros no queremos. Vemos que después de tal vez un abuso sexual, hay gente que se convierte gay, hay gente que se hace promiscua, tienen problemas sexuales o tal vez se suicidan, se llevan a la depresión y es porque nos alejamos tanto de Dios y eso es el primer error que uno puede cometer. Cuando uno pasa por algo así, lo que uno debe hacer, aunque no entendamos, aunque duela, y pensemos que Dios sea el malo, es mejor aferrarse a Él. Amén. Porque cuando uno se aferra a Él, Él cuida nuestro corazón y no deja que el enemigo lo convierta en piedra. Entonces, nos alejamos por lo que nos hicieron. Y como digo, si uno es cristiano, debemos amar a Jesús sobre todas las cosas, bueno o malo.
Les voy a leer un versículo que a mí me confrontó. Me confrontó. Creo que la palabra de Dios sana, restaura, anima, levanta, pero también confronta. Y está en Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice, por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideremos a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la misma, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diera en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y esperanza que nos orgullece. O sea, dice la palabra que Dios es fiel a nosotros, pero dice con tal que mantengamos la confianza y la esperanza en Cristo. También quiero llevarles a Hebreo, en ese mismo capítulo, si vamos un poquito más abajo. Y aquí ya habla más sobre la dureza del corazón, porque por experiencia es algo que es difícil de identificar primero. Una persona no dice, sí, yo tengo el corazón frío. Muchas veces podemos vivir años en esta condición sin saberlo también. Es como una enfermedad, hay síntomas. Nos engañamos nosotros mismos. Es como que tratamos de tapar ese dolor, eso que hizo que nuestro corazón se constrictara, se cerrara, ¿verdad? Y si hay definitivamente la ira, ¿qué más? El orgullo puede ser también, falta de perdón. La falta de perdón es una de las cosas que nos separa de Dios, por ese dolor que nos causa, por guardar rencor. Todas esas cosas nos separan del Señor. Y son cosas que si uno vive y no lo trabaja, llega a un punto donde dice la palabra que ya es imposible arrepentirse. O sea, vemos, ¿verdad? En la Biblia también y en casos, hay gente que tal vez pasa por una situación así o fue procesado y tuvo un trauma y se alejan de Dios, o inconscientemente no saben a dónde refugiarse porque tal vez nadie le ha predicado, o tal vez ha dudado y se suicidan, ¿verdad? Se suicidan. Y es un tema muy grande y por eso hay que cuidar nuestro corazón de que no se endurezca, y si está duro en este momento, recapacitar, porque el Señor siempre está con brazos abiertos y siempre busca a un hijo, a una hija. Como dice la palabra, Él deja los 99 ovejas para salir tras la una que se ha perdido. Entonces vamos a Hebreos en ese mismo capítulo, capítulo 3, pero ahora vamos al versículo 12 al 16. Y nos aconseja, ¿verdad? Dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, o sea, esa tormenta, ese proceso, y hasta ese día de vivir, ¿verdad? Porque cada día es una bendición del Señor. Mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado.
hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, el Espíritu Santo dijo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan al corazón, como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Y como quienes se enojó Dios durante 40 años, ¿no fue acaso los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. O sea, me encanta cuando dice, hemos llegado de tener parte con Cristo, porque sabemos que Jesús pasó por tantas cosas, tantas humillaciones, tanto dolor, hasta la cruz, perdió toda su sangre y Él siguió adelante, siguió creyendo en el Padre, siguió creyendo en Dios y vio el propósito de la vida, vio el propósito que Dios tenía para Él hasta el fin. Entonces ahora dice que ahora tenemos parte de Cristo también y con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos desde el principio. Y porque dijo el Espíritu Santo, si ustedes oyen mi voz, oyen hoy específicamente, dice, hoy su voz, no endurezcan el corazón. O sea, si Dios está hablando a tu alma hoy, o si te han predicado, te han evangelizado antes, pero aún hay cosas que trabajar. Escucha la voz del Señor, busca de Él para que Él pueda restaurar tu corazón. Vemos también en Santiago 4, 8, 9 que dice, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. O sea, lo que aquí quiere decir el Señor es que aquí habla específicamente a los cristianos, a los cristianos. Digamos, tal vez a alguien que pasó por un engaño también. Digamos, están casados, le encuentra infiel a su esposo y de una recae o vuelve al mundo. Dice, purificad nuestros corazones, porque dice la palabra de Dios que a causa de nuestro corazón duro también nos alejamos y pecamos contra Dios. Entonces por eso dice, purificad, despierta y purifica tu corazón. Y también podemos ir a, vamos a ver, quiero compartir un poquito sobre la historia de Job. Sé que tal vez hemos escuchado mucho sobre Job, ¿verdad? Pero me encanta la historia de él porque las cartas de él se sienten tan personales. Pasó por muchas cosas, ¿verdad? Sus hijos se murieron, se enfermó, perdió absolutamente todo lo que tenía, pero menos a Dios. Y es cuando leo las cartas de él son personales, cómo yo me sentía en ese entonces, porque Job maldició el día que él nació. Le preguntaba a Dios que por qué, y por qué, y por qué. Los amigos de él también eventualmente le culpaban y le decían, no, si algo malo te pasó era porque tú pecaste ante Dios. Y él les decía, yo no he pecado, yo no he hecho nada y me pasa tantas cosas, ¿por qué será? Hasta que el Señor le contestó, ¿verdad? Y voy a leer en Job capítulo 3, versículo 11 al 16, donde Job dice, ¿por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué no hubo rodillas
¿Por qué hubo rodillas que me recibieran y pechos que me amamantaran? Ahora estaría yo descansando en paz, estaría durmiendo tranquilo entre reyes y consejeros de este mundo que se construyeron monumentos hoy en ruinas. ¿Por qué no me enterraron como a un abortivo, como a esos niños que jamás vieran la luz? O sea, el corazón de Job estaba tan eh, con triste Ujú. y que él deseó nunca haber nacido. Y también me sentí de una manera, ¿por qué yo no, o sea, nací? Porque tuve que pasar por tantas cosas. Y, y me alegra haber encontrado a alguien como Job en la Biblia. Eh, sí, entonces me relacioné mucho con la historia de Job y cómo él se sentía. Em, entonces después dice la Biblia que Dios al fin le respondió a Job, porque era mucho tiempo que Job había estado cuestionando a Dios y cuestionando también a la gente de su alrededor, que por qué tal vez él pasó por tantas cosas y estaba muy adolorido, ¿verdad? Porque incluso dice la Biblia que él no tenía mucho el apoyo Ujú. de la esposa. La esposa también le tentaba en maldecirle al Señor. Entonces me imagino como un hombre ha de haber sido tan duro perder a sus Sí. hijos, su salud, todo y quedarse casi sin nada. Y Ujú. también tu apoyo, tu esposa, eh, que debería apoyarte, más bien te, te aconseja a hacer Ujú. todo lo Sí. contrario. Y, y sí, también fue lo mismo conmigo. Muchas veces no quise estar viva por lo que había pasado y porque es mucho, mucho que procesar, pero la respuesta de Dios es muy interesante. Dice la palabra que Dios le respondió y le dice, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Le dice a Job, prepárate a hacerme frente, yo voy a interrogarte y tú me responderás. O sea, interesante cómo Dios le responde, ¿verdad? Ujú. Eh, dice, ¿quién es este que oscurece mi consejo? Eh, como que ahí prueba que todo lo que la voluntad de Dios hace tal vez puede ser algo malo que el enemigo nos hizo, pero al fin de a cabo todo es aprendizaje también, Ujú. porque dice que oscurece mi consejo. Entonces le pregunta, dice, ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de verdad sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir, sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular. Mientras contaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Entonces ahí dice la Biblia que al fin, y Dios le hizo un montón de preguntas, Ujú. ¿verdad? Y Como que lo Job, puso en su lugar. sí, sí, porque de verdad era mucho tiempo que Ujú. Job había estado sufriendo, mucho tiempo. Ujú. Muchas veces pensamos que la respuesta del Señor es pronto o tal vez viene rápido, pero Él también deja que nosotros procesemos de verdad nuestros sentimientos para aprender, Ujú. una mamá, un papá, un niño, cuando están empezando a aprender a manejar la bicicleta, los dejan ir un tiempo para ver si están estables todavía, si Ujú. saben cómo manejar la bicicleta. Entonces, así también, algunas veces no vamos a tener respuesta instantánea del Señor, eh, como lo hizo con Job, ¿verdad? También habían muchos años y también puede ser también porque uno eh, no pone atención a la voz de Dios. Ujú. Había muchos años que yo viví eh, en un estado muy depresivo eh, por lo que me había pasado
Y muchas veces era de mi orgullo también, no dejaba que Dios me hable, o tal vez me predicaba y me evangelizaba y yo me hacía a un lado. Eh, pero también sé que Dios también me estaba procesando en ese momento. Y la respuesta de Job dijo, dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, eh, básicamente dice la Biblia que Job nunca entendió el por qué pasó por tantas cosas, pero al fin se arrepintió de tal vez cuestionado tanto al Señor y no haber entendido que el Señor estaba ahí, pase lo que pase, porque dice de oídos, yo sabía de ti, pero ahora te he visto y te conozco y te voy a seguir, porque dice la palabra que Job siguió y nunca maldició al Señor y vivió hasta ser muy, muy viejito. Sí, entonces dice, después de esto, Job vivió 140 años y llegó a ver sus hijos y los hijos de sus hijos y hasta la cuarta generación. Entonces fue muy bendecido y también, claro, Dios le multiplicó a Job, le dio todo lo que perdió y más. Entonces se arrepintió, se dio cuenta tal vez del estado en el corazón que también él tenía. Tal vez si Dios ya no lo hubiera contestado en ese tiempo, tal vez se hubiese alejado, porque como ser humano uno se frustra cuando pasamos por algo y no sabemos el por qué, o nos han hecho daño y no sabemos cómo salir de ese estado emocional, nos frustramos. Entonces, pero dice que el Señor siempre habla a tiempo, que Él nunca pone cosas que no podemos soportar. Entonces, hay que permanecer fiel. Quiero compartir otro versículo que también habla del corazón. Quisiera especificar el corazón porque es lo que estamos viendo hoy en día. El desamor ante el prójimo, ante hermanos, hermanas, padres a hijos, como dice la Biblia, vamos a estar en un estado donde nadie se va a amar, donde todo va a ser discordia, donde va a haber amor hacia el dinero y menos a las personas, y muchas veces también no poder amar al Señor. Entonces dice en Jeremías 17:9, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Increíble. Y dice también en Romanos 26, dice versículo 26 al 35, dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. O sea que en nuestra soledad, en nuestra tristeza, en ese tiempo que estamos pasando, ¿verdad? De tal vez angustia también, dice que muchas veces no vamos a tener que pedirle al Señor o qué decir, pero que el Espíritu Santo sí, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y Dios escucha, dice que Él escucha a su voluntad. Y aquí nos anima, ¿verdad? Porque dice que somos vencedores en el Señor, pase lo que pase. Dice en el 28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.
Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Entonces dice el 31, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Y Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó. Y esto a la derecha de Dios intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hombre, la indigencia, el peligro o la violencia. Increíble, o sea, que nada lo que nos pasa nos puede alejar del amor de Dios. Dios siempre está ahí presente. Amén. Y como dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es. Qué hermosa palabra. Muy, o sea, el Señor nos está dando que no importa qué pueda pasar, Él está con nosotros, que no dudemos que su fidelidad es con nosotros, que su respaldo está con nosotros. A pesar de cualquier momento que podamos estar pasando, tenemos que ir a Dios y dejar nuestras cargas en Él, no cerrarnos. Sí, así es. Y Dios siempre tiene un propósito para todo lo malo que nos pasa. Para todo lo malo que nos pasa, puede ser de todo tipo. Dios está pendiente. Y es lo mismo que pasó con Pablo. Pablo, por la dureza de su corazón, mató a miles de cristianos, ¿verdad? Y hasta que tuvo un encuentro especial con Dios. Y ahí fue cuando se quebrantó de verdad, se arrepintió y siguió adelante. Y fue uno de los ministros más importantes de hoy en día. Pero él necesitaba ese encuentro especial, ese encuentro y dejó que Dios lo moldee a su manera. Y por mucho tiempo así mismo, él pensó que tal vez él estaba bien o su conducta estaba bien porque tal vez había pasado por muchas cosas. Y entonces comprueba también que cuando uno pasa por algo y nuestro corazón endurece, nos puede llevar a hacer muchas cosas que vamos a lamentar después. Pero por eso Dios dice que Él convierte nuestro corazón de piedra a uno de carne, que siente y que palpita. Entonces es muy importante entregar nuestro corazón al 100% del Señor y dejar que todo dolor que tenemos dentro, dejar que lo maneje, que no lo maneje la venganza, ni la ira, ni la tristeza, sino que dejar que Él tome ese dolor y lo convierta en algo bonito. Vamos a ir a 2 de 29, 11 al 13, y fue cuando David dijo, tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti procede la riqueza y el honor, tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Wow. Qué bonito. Me gusta mucho cuando dice, y tú quien engrandeces y fortaleces a todos, porque es cierto, el Señor fortalece. Amén. Fortalece y restaura, de verdad restaura nuestro corazón. Y vamos a Deuteronomio 32,
versículo 39, que dice, ven ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. También la Biblia dice que el que está en la mano del Señor, ¿quién lo hallará? No hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar de la mano del Señor. Entonces, les animo que alabemos a Jehová en todo Amén. momento. Anhelemos de verdad un cambio de nuestro corazón. Entreguemos nuestro corazón viejo por un corazón nuevo, tal vez un corazón muy herido, para un corazón que sea lleno de perdón, un corazón que entienda. En Ezequiel capítulo 11, versículo 19 al 20 dice, y esto fue una promesa del Señor que dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo seré a ellos por un Dios. Em, Muchas veces cuando abusaron de mí, tenía, creo que Dios, 2, 3 años, era muy pequeña y fue alguien muy cercano a mí. Y muchas veces durante mi crecimiento venían las imágenes a mi cabeza, de adolescente también. Y cuando venían esas imágenes, me llenaba de mucha ira. Quería hacerle mucho daño a esa persona. Pero cuando busqué del Señor, lo cambió. No sé cómo explicarlo. Transformó ese dolor, ese odio. Sí, y lo primero que hice fue perdonar. Perdoné a esa persona. Traté de construir una relación con esa persona porque fue muy cercana a mí. Y lo busqué, intenté crear una relación y estuvo bien, estuvo bien. Fue como que sentí que nada había pasado, pero después de tantos años de haber estado en ese estado de, de odio, en ese estado de ira, de maldad, del por qué Él me hizo tanto daño. Pero Dios de verdad cambia los corazones y, y puede crear una situación muy fea, una situación donde se puede ministrar, se puede incluso, he escuchado testimonio, no sé si conocen Brian Caro, el que mató a su hijo, lo atropelló, ahora ministran juntos. El Señor convirtió eso en como una enseñanza para todo el mundo y es un dolor muy grande porque el hijo de él había sido atropellado y él en vez de hacerle algo o vivir con eso, dijo que el Señor mismo lo llevó a esa cancha donde el niño había muerto y fue y le dijo que se reconcilie con la persona. Y aunque es duro y cuesta, es algo que les animo a hacer, reconciliarse, perdonar y dejar que Dios llene el corazón y lo transforme. Y también evitemos de crear tal vez un Dios nuestro. Como yo escuché a algunas personas decir, la venganza es del Señor, sí. Cuando algo malo te pasa, no es bueno anhelar algo malo hacia esa persona, porque también Dios nos va a preguntar el por qué tú piensas así, o vamos a tener que dar cuentas por nuestros pensamientos. También he escuchado a gente decir, Dios está a mi favor y yo sé que Él se va a morir o ella se va a hacer algo. Entonces, evitar de crear un Dios nuestro, evitar de crear un Dios de venganza, un Dios que castiga brutalmente, es mejor
pedir que el Señor cambie a esa persona y orar por esa persona y desearle lo mejor para que así también nosotros y nuestras oraciones sean favorables para el Señor. Porque, y yo lo he hecho, si uno ora con venganza, ora que Dios le haga algo a esa persona, Dios nos está viendo como que... No llega a ningún lado esa Yeah. oración. Y eso me ha pasado. Ujú. Entonces, fue algo también que me di cuenta que estaba mal. Ujú. Entonces, evitar de crear un Dios nuestro. Y entonces, tengo un último mensaje y de ahí ya creo que acabamos. Les dejo con este mensaje poderoso. Que esto me ayudó bastante a entender mi proceso y lo que pasó conmigo y me da paz, me da mucha calma. Que Dios es bueno, que Dios es bueno y la naturaleza de Él es buena. Pase lo que pase, Él es bueno y va a pasar cosas buenas. No vamos a poder evitar la maldad que va a venir a nuestra vida. Lamentablemente vivimos en un mundo donde va a haber problemas, vamos a tener dificultades, pero al fin y al cabo Dios es bueno. Él es un refugio que podemos ir. Y él es un papá donde podemos ir y conversarle de verdad cómo nos sentimos y Él cuida de nuestros sentimientos, Él cuida de nuestra alma. Y es bonito saber que Él es la única persona con la naturaleza buena. Como dice, escribí esto porque también es como que averigüé de algunos teólogos también y dice esta frase, dice: la naturaleza de Dios es buena aunque permite que el enemigo impacte nuestras vidas. Las escrituras enseñan que Dios es la fuente y la cabeza de toda bondad y que existe un vínculo, ¿verdad? ¿Se dice así? Vínculo inseparable entre nuestra comprensión de la bondad y nuestra comprensión de Dios. Hay un filósofo que se llamaba Aristotle. Dice él que vio que para tener cualquier sistema ética entre bueno y malo, o cualquier sistema ética, tiene que haber un estándar de bondad, o sea, de goodness. Los actos, las ideas y nuestros principios solo pueden ser clasificadas como buenos o malos según un estándar. O sea que el ser humano sabe entre bueno y mal por ese estándar. Entonces, dice, si tuviéramos un estándar que siempre se está cambiando, nunca pudiéramos saber si algo en verdad es bueno o malo, ¿verdad? Entonces dice el científico, right? Dice que él comparó el poder más supremo del bien y lo llamó summum bonum, y lo comparó con el bien más supremo que existe, que es Dios. O sea, sí, hay un nombre hay un poder tan bueno, ¿verdad? Ya hablando como científicamente, y lo puso y lo comparó con el ser más bueno que ha existido, y es Dios. Y eso fue un filósofo, un científico. Entonces, él dijo que hay una ley de bondad, ¿cómo se dice goodness? Como de cosas buenas. De cosas buenas, que hasta Dios tiene que obedecer. Y esa bondad no es algo que es aparte de Dios, sino que está dentro de Él, es parte de Él. Entonces dice, el estándar de bondad es de verdad el carácter eterno de Dios mismo. Está en Él y está en su corazón. Dios siempre actúa y se comporta de acuerdo de su carácter y naturaleza. Y su carácter es santidad y justicia. Lo que Dios hace exteriormente
siempre es coherente con lo que Él es interiormente. Su acción y comportamiento es puro porque su ser es puro. Entonces, por eso sabemos entre bien y mal, porque Dios es bueno y su naturaleza simplemente es buena. Entonces fue algo que me impactó. Dije, sí, exactamente, Dios es tan maravilloso y qué bueno saber que contamos con un papá que siempre quiere vernos bien y quiere lo mejor para nosotros y es un lugar y un Dios donde podemos ir y de verdad confiar en Él y entregar todo lo que somos porque los humanos somos muy especiales y poner todo de nosotros en Él. Y aquí les dejo 2, 3 versículos que les va a motivar mucho. Isaías 45:5 dice, yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré. Y en primera de Juan 5:20 dice, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el Dios verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Y asimismo, un versículo que Jesús nos dejó, dice Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense que yo he vencido al mundo. Amén. Qué Sí, lindo. muy especial. Sí, está hermoso. Realmente has tocado muchos puntos que la palabra de Dios es penetrante, la palabra de Dios toca los corazones y da convicción, ¿verdad? Entonces sabemos que si estás en tu casa, nos estás mirando y querés hacerle alguna pregunta, Michelle, nos podés mandar mensajes y nosotros se los vamos a hacer llegar para que Michelle pueda responderte. Si te pasó algo igual, si te encontrás en una posición como la que te tocó vivir y realmente hoy Dios permitió esto para que hoy puedas escuchar de el perdón de Dios, de la misericordia, de la bondad, del amor de Dios y sobre todo para que podamos abrir nuestros corazones y dejarle al Señor que Él obre, que sea Él quien haga la obra en nosotros, quien cambie ese corazón a un corazón agradable al Señor, ¿verdad, Michelle? Sí, amén, así es. Ojalá haya mi testimonio ayudado eh, a las mujeres y a los que han pasado por lo mismo. Como testimonio puedo testificar que la vida sin el Señor es más difícil y y hay mucha paz interna. Hay mucha felicidad en los brazos del Señor, ¿verdad? Amén. Y hay menos dolor. Y como testigo digo, si yo pude, todos pueden. Si Amén. Cristo pudo, todos podemos. Entonces, sigamos adelante, démosle lo mejor al Señor, los mejores años. Si hay una joven que está viendo, entrega tus mejores años al Señor, que no es en vano. No es en vano cada oración, no es en vano cada obra o cada palabra que se comparte a alguien más que está allá afuera. No es en vano lo que hacemos en el Señor y cada lágrima será convertida en alegría, lo dice la palabra, que tal vez lo que estén pasando en este momento es temporal, es muy temporal, aunque el tiempo se sienta largo, pero todo es temporal. Y si tenemos a Cristo con nosotros, entonces lo tenemos todo. Amén. Ujú. Bueno, espero que el Señor haya tocado tu corazón. Hubo muchos puntos que tocó que son bien interesantes, muchos versículos de parte del Señor.
Entonces, hasta aquí hemos llegado con este mensaje. Yeah. Te damos gracias, Michelle. Gracias thank por you. abrir tu corazón. Gracias por traernos y sentir de Dios de compartir esta palabra y todos estos versículos los cuales compartiste. Nos despedimos ahora sí hasta el sábado que viene con otro mensaje, con algo nuevo de parte del Señor y algo que siempre te digo antes de irme, no te olvides que eres amada. Dios te bendiga y nos Dios te vemos el sábado bendiga. que viene.